bien, continuamos hablando de este importante tema de habilidades socioemocionales, abordando ahora el bloque de las habilidades interpersonales que consideramos importante abordar en este primer podcast. La empatía, el ponerse en el lugar del otro en estos contextos tan cambiantes, tan complejos a nivel organizacional. Ivonne, el poder entender lo que piensa mi compañero, mi jefe, la empatía. Sí, Claudia, es muy importante desarrollar esta habilidad interpersonal, que ya estamos hablando de relacionarlos con los demás, pero pues para ser empáticos, pues primero tenemos de tener una empatía con nosotros mismos, ¿no? Y lo que mencionábamos anteriormente, nuestra autoestima, nuestro autoconocimiento, nuestra autorregulación. Al momento que nosotros conocemos las emociones, podemos identificar la emoción que está viviendo la otra persona. Puede sonar fácil, no es fácil en la práctica, y más cuando nosotros no tenemos la experiencia de lo que está pasando, la situación que está experimentando la otra persona. Pudiera poner un ejemplo, ahora con la pandemia, muchas personas han experimentado ataques de pánico, ¿sí? Ese ataque de pánico que te condiciona mentalmente completamente, donde sientes que no estás oxigenando, que estás temblando, pero realmente tus niveles de oxigenación están casi al 100%. Todo es la parte mental, ¿sí? Todo lo que está procesando orgánicamente tu cerebro y que condiciona tu organismo. Entonces, es difícil cuando tú no has experimentado una situación de ello, comprender lo que está viviendo la otra persona, pero lo podemos lograr, pero debemos de partir con esa parte de nuestro autoconocimiento. Aquí también es muy importante lo que mencionabas, doctora Claudia, de la parte de las microexpresiones faciales, ¿sí? Es la parte de que yo voy a identificar también qué emoción está viviendo la otra persona con lo que me está comunicando no verbalmente, que a veces es más lo que me comunica la persona de una forma no verbal que verbalmente. Cierto. Y ahí puedo entender qué está pasando, qué situación está viviendo esta persona y de qué forma lo puedo ayudar. Cabe mencionar, y es muy importante, que dentro de la empatía no significa que yo me voy a adjudicar los problemas de las demás personas, que también me pueden afectar mentalmente cuando me estoy saturando de emociones por vivencias de otras personas. Aquí es la parte cognitiva dentro de esa empatía que se tiene que activar, de qué forma de objetivamente, siento empático, puedo ayudar a esta persona para sobrellevar ese momento. Claro, Ricardo. Pues escuchando a nuestra compañera Ivonne, algunos de quienes nos siguen y nos escuchan ahora por esta vía, algunos pertenecientes seguramente a mi generación recordarán cuando muy jovencitos teníamos en los entornos académicos una asignatura importantísima, civismo, y que precisamente la cultura cívica, hoy día se sigue hablando sobre la importancia de la cultura cívica, pero si nos ponemos a reflexionar, lo que significaba ello era pues, el ser empático, el estar sensible, el respetar al adulto mayor, respetar la libertad de expresión, respetar cualquier otra manifestación social o cultural, pero sobre todo la propia educación cívica es lo que permitía en las generaciones pasadas pues tener entornos que quizá no eran tan dinámicos como los de hoy, los grupos de trabajo, pero que eran muy efectivos, igual como lo comentaba Girandi, al ser disciplinados bastaba y sobraba como para que ciertos resultados se pudieran concretar. Hoy día tenemos más herramientas, pero tenemos más retos en la comunicación. Y muchas veces, justo como iniciaba este bloque Claudia, no estamos ni preparados o estamos poco sensibilizados para ponernos en la situación de los demás. Consideramos desde nuestro propio entorno que todo es equiparable, que todo es igual a los demás y que pues no hay ninguna problemática distinta a la que yo vivo nada más, ¿no? Entonces también empatía también debe significar, estimados amigos, pues el romper ese egoísmo, el ser colaborativo y que bueno, a partir de esa sensibilidad podamos empezar a construir, Claudia. Claro que sí, Ricardo, y es que justamente es tan difícil el poderse poner en los zapatos del otro porque pues usualmente las personas tenemos nuestra formación, criterio, tenemos ciertas motivaciones y de repente en el trabajo, en la escuela, encontrarte a alguien pues totalmente opuesto a tus propios criterios, a tu forma de ver la vida y ponerte en su lugar,
o sea, intentar ponerte en el lugar del otro, se me hace de verdad una habilidad compleja, ¿no? Desde el punto de vista de tener esa sensibilidad de poderlo entender, Jeremy. Como todos ustedes saben, las habilidades socioemocionales se basan en valores y un valor muy importante es la humildad. O sea, tener la humildad de comprender lo que está viviendo esa persona, tener la humildad de colocarme en el lugar y grado de esa persona. En una materia que llevé en la licenciatura, era de Derecho Penal, la maestra nos decía, ustedes pónganse en el medio de la avenida y volteen siempre a cada banqueta. O sea, hay que ver las dos perspectivas si ustedes quieren ser justos. Y es difícil hacer la defensa, hacer la acusación de un asesino, de un violador, de un ladrón. Es muy complicado, ¿no? Pero la empatía, o sea, nosotros en nuestra toma de decisiones tenemos que al menos darnos 5 minutos de ponernos en el lugar de esa persona. Si yo estuviese en el lugar de esa persona, si estuviese mi familiar, me gustaría que hicieran eso. Entonces uno tomar esas decisiones en base a la empatía, ¿no? Creo que es un valor muy importante. Algo que me preocupa es que muchas veces las personas vivieron esas situaciones y cuando pasa el tiempo ya se les olvida, ¿no? Pero tú estuviste ahí hace un tiempo atrás. Y lo veo mucho a veces con el tema de los recursos naturales. Ahora tenemos un problema muy grave con el agua, con el medio ambiente. En mi estado no hay problema con el agua. Vamos a decir que ahorita venía platicando con Ricardo, ¿no? De que, por ejemplo, en Cuba llueve mucho, allá eso no es un problema. Pero hay que tener la empatía de saber que ese es un recurso valioso, que hay que administrarlo bien, porque otras personas en el mundo lo necesitan. Entonces, como no me afecta, no me preocupo por eso, ¿no? Entonces, es lo que me preocupa muchas veces y hay que trabajar con eso. Y siempre, ustedes van a decir que siempre uso refranes, ¿no? Pero la sociedad es muy rica en sabiduría y se vierte en los refranes, ¿no? Y nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Por supuesto, Así ¿no? es. Totalmente de acuerdo. Pues qué interesante. En este mundo también de las empresas, en este día a día, el poder comunicarnos de manera correcta, la comunicación como una habilidad, porque pues evidentemente todos tenemos la facilidad del lenguaje, ¿no? Del dominio, tal vez incluso hasta de 2, 3 idiomas, ¿no? Que eso es hablar, pero comunicarte, el poder expresar correctamente una idea, transmitir incluso una indicación, va siendo uno también de los talentos diferenciadores, Ivonne. Sí, de hecho es uno de los principales habilidades interpersonales, la comunicación, y no dejarlo a nivel de comunicación, de un proceso de emisor y receptor y retroalimentación, sino también la parte de la asertividad dentro de la comunicación. ¿Y a qué nos referimos con asertividad? Que la comunicación se debe de dar en el momento necesario. ¿Sí? En el contexto que estamos viviendo en este momento es donde yo tengo que expresar mi idea. En este momento es donde yo tengo que cuestionar lo que se me está diciendo. En este momento es cuando yo tengo que levantar la mano. En este momento es cuando yo tengo que comunicarme con mi equipo, no después, no antes, porque eso nos resta eficiencia. Eso no es una comunicación asertiva, por lo tanto, que nos lleve a ser efectivos en realmente lograr el objetivo que estamos buscando con ese mensaje y la retroalimentación que estamos buscando. Y como lo mencionas, doctora Claudia, dentro de esa comunicación asertiva, efectiva, y como lo mencionaba también el doctor Ricardo, en nuestro contexto local, regional, donde ahora sí que convivimos con tanta diferencia de culturas, sí. O sea, es una exigencia más amplia que tenemos, un alcance más amplio dentro de la comunicación, donde no solamente tengo que ser efectivo y asertivo en mi idioma natal o en mi idioma nativo, sino en las diferentes lenguas que yo tengo que dominar para realmente tener una comunicación asertiva y efectiva. Ese es un problema muy grande dentro de las organizaciones porque hay mucha discrepancia en la recepción de los mensajes cuando yo no domino el idioma de la persona que estoy hablando. Y eso lleva a muchos problemas, tanto personales y organizacionales dentro de las empresas. Por lo tanto, esa
Esa situación se tiene bien identificada dentro de nuestra facultad y se han hecho cambios también en demanda de nuestro mercado, de cómo fortalecer esa habilidad de comunicación en otros idiomas, también en nuestros estudiantes. Sí, con mucho gusto. Justo lo que comentaba hace unos momentos Ivonne, me venía a la mente también, porque también, estimados amigos, algunos esfuerzos que hacen las organizaciones acerca del promover los famosos networkings, las interacciones, salir de nuestro entorno, conocer otras realidades, conocer otras perspectivas, nos invita también a sensibilizarnos cuáles son los conceptos, cuáles son las definiciones que otros grupos de profesionales incluso pueden manejar. Claro. Nosotros mismos, como profesionales aquí del área de negocios, lo hemos vivido como abogados, como economistas, como administradores, como contadores. Solamente el hecho de salir de nuestro núcleo ya nos permite que nuestra propia profesión tiene diferentes enfoques aún cuando se vive en la misma región y diferentes vivencias, y a partir de esas experiencias es como se puede cada uno de nosotros sensibilizar acerca de cuáles son los tópicos, cuáles son las maneras de siempre tratar de ser lo más práctico posible. Una de las premisas que tiene hoy día cualquier unidad de negocio es cómo transmiten a sus cuerpos de trabajo ideas, principios que sean fáciles de asimilar a cualquier nivel, independientemente de su idiosincrasia, independientemente de su cultura o de su formación de competencias. Entonces, pues sigue siendo también un tema imperativo, Claudia. Claro que sí, Ricardo Giraldi, adelante. La comunicación, para que sea realmente asertiva, creo que tiene que ser individualizada. O sea, a veces no es el mensaje, sino el cómo se expresa ese mensaje. Y cada persona lo recepciona de manera individual. Hay personas que podemos hablarle un poquitito más fuerte, tal vez. Hay personas que no, que lo recepcionan mejor si lo llamamos de manera privada. Entonces, es importante conocer a nuestros colaboradores y saber el momento y la forma con la cual yo me debo dirigir hacia esa persona, porque luego vienen los problemas que se relacionan con otras habilidades, desmotivación, las inconformidades, insatisfacciones por una mala comunicación. Entonces también yo creo que es importante la ortografía. Creo que es un tema básico, importante, porque puede cambiar el mensaje. Sí. Hay una historia no antigua, creo que pasó acá en México. Se mandó un mensaje en la guerra: matarlo no, coma, dejarlo vivo, con un prisionero. Pero si nosotros cambiamos la coma, matarlo, coma, no dejarlo vivo, es el mismo mensaje. La diferencia es una coma y puede tergiversar la idea original, ¿no? Por eso es importante. Y yo hago mucho hincapié en la redacción, en la oratoria, porque la redacción y la oratoria es la envoltura material del pensamiento. ¿Okay? Entonces es necesario para nosotros sabernos comunicar. Es una habilidad que está pidiendo el empresario. O sea, a veces los empresarios se reúnen con nosotros acá en la universidad y nos comentan: los muchachos manejan bien el inglés, manejan bien la informática, saben de planes de negocios, pero lo que le está faltando es comunicación. O sea, no saben comunicarse bien, y es una habilidad indispensable allá afuera que nos puede hacer mucho más competitivos. Por supuesto que sí. Yo estaría también abonando a esta parte de tener la habilidad de comunicarnos de manera asertiva, tener la habilidad de ser sensibles, de poder de alguna manera, siguiendo la línea de la empatía, pues también tener la sensibilidad para pues tomar el tiempo necesario para poder percibir cómo están los sentimientos de los demás, ¿no? Pudiera sonar en algún punto un tanto complejo, un tanto difícil de poderlo medir, porque también, pues nuevamente va a ser en función de cómo soy yo, de cómo pienso, de cómo actúo, cómo me comporto, pero es una habilidad que es importante el poderla desarrollar, Ivonne, la sensibilidad, ser sensibles ante el entorno. Sí,
Quisiera mencionar algo de la habilidad que estábamos comentando, de la comunicación, que me llamó mucho la atención de la cuestión de la redacción. Yo quisiera recalcar también el punto de la parte cultural dentro de la comunicación. Por ejemplo, en lo personal, fue un choque cultural que yo tuve al momento de ingresar a la universidad, ¿sí? En la parte de la robustez que se tiene en cuestión de la redacción, hablando de verborrea, de utilizar mucho la voz pasiva, ¿okay? Y pues que es una formalidad y es parte de nuestra cultura y es parte de lo que, no sé, a lo mejor podemos ver como dentro de una burocracia, ¿sí? Pero hablando de una iniciativa privada, hablando de las organizaciones donde la eficiencia radica en el tiempo, que es un recurso muy valioso para ellos, y que hablando de esa diversidad cultural, se maneja la voz activa, donde tengo que ser muy directo, y ahí estoy hablando de asertividad. Cuando realmente tengo que dar el mensaje de una forma corta y ser sensible dentro de ese mensaje y que se reciba de la forma que yo quiero, para obtener lo que yo estoy buscando. Entonces también es muy importante que entendamos esa parte cultural, el contexto de la organización en la cual estamos desempeñando, colaborándonos, qué tipo de comunicación nos demanda, si una comunicación más de verborrea, una comunicación más de voz pasiva o una comunicación de más voz activa, acorde a la cultura organizacional, lo que busca la organización, y es parte de la adaptabilidad que debo de tener a esa demanda, ¿sí? Entonces, eso quería recalcar en la parte de la comunicación. También, doctora ¿no? Claudia, también. Pues es que estas habilidades, sí, Ricardo, sí, son no, de tan verdad. importantes. ¿Cómo estaremos nosotros en estas habilidades? ¿Tú qué percibes? Bueno, definitivamente son cuestiones que no, cada uno de nosotros, bueno, yo hablaría por mi persona, no terminamos por aprender. Claro. Nunca. Y considero que cualquier ser humano nunca terminará porque pues, estamos inmersos en un rol social y es una sociedad en constante movimiento. Así es. Nuevos conceptos, nuevas formas de interpretación también, nuevos fenómenos sociales, nuevo entorno o diferente, quiero decir, entornos medioambientales, situaciones reglamentarias. Lo vive a cada momento nuestro compañero Girandi con los cambios reglamentarios en materia hablando en extensivo sobre el derecho. Son cuestiones que nos van llevando a una zona riesgosa de hacer todo de manera automatizada, tratando de ser práctico, quizá podemos caer en ese riesgo de ser poco sensibles, ¿no? Bueno, es que los procesos administrativos son así, no tuve el cuidado, no tuve el tacto humano de comunicarle tal movimiento a mis colaboradores, a mis compañeros, y eso puede ocasionar una serie de conflictos en potencia que se pueden ir desarrollando. Entonces, sí, tenemos el gran reto de seguir aprendiendo y cómo el no perder esa sensibilidad, no perder esa característica tan humana. Precisamente ese es uno de los retos de la oferta educativa que tiene nuestra querida facultad, porque el hablar de negocios no deja de ser un entorno humanista. Se habla siempre de que es que los negocios forman parte del área de ciencias sociales, pero la parte humanista, pensar en las personas, pensar en su desarrollo humano, incluso en los trabajos, es que te estoy invitando porque te voy a pagar mejor que el negocio del frente y no toco ningún área ahí de la sensibilidad humana, no empatizo, no me pongo sensible con tus necesidades. Entonces, si no está trabajando el profesional, el propietario de un negocio en ese sentido, entonces, ¿cómo queremos que ese emprendedor retenga a su capital humano, ¿no? Porque también hemos hablado en otras ocasiones de cómo podemos lograr la retención del talento. Y muchas veces dicen, es que ganaba bien, es que cumplíamos metas, es que no hubo ningún problema en lo personal, pero nunca se acercaron conmigo desde esa sensibilidad y nunca me sentí identificado. Y muchas veces es porque en los mandos gerenciales se pierde esta sensibilidad, ¿no? Quería resaltar ese aspecto. Sí, muy bien, excelente. Gracias. Muy de acuerdo ahí con el doctor Ricardo, Sí. y hay que tener en cuenta las necesidades básicas que tiene el ser humano. Ahí está
la pirámide de Maslow. De ¿no? Maslow. Y a veces nos enfocamos en las necesidades económicas, no todo es lo económico, es importante. Pero si yo veo que una empresa se preocupa por mi salud, se preocupa por mi educación, se preocupa por mi familia, yo me voy a sentir más comprometido. Por supuesto. Y hay un ejemplo, no voy a decir el nombre de las empresas por un problema ético, pero me tocó ver 2 empresas que eran vecinas. En una empresa pagaban mejor, en otras pagaban menos, y la rotación del personal fluía de la empresa que pagaba más a la que pagaba menos. Y entonces la empresa que pagaba más decía, bueno, ¿y por qué se nos están yendo hacia el lado si nosotros pagamos mejor? Porque esa empresa hacía paseos de verano, pagaba la educación de la familia. Si tenías un problema familiar, me tocó ver con las madres, ¿no? Que a veces tienen problemas con los hijos de enfermedad. El día se le autorizaba sin ningún tipo de problema. Porque a veces veo que en las empresas nos dicen, deja allá afuera los problemas de la casa. Yo siempre digo, el día que usted pueda dejar el cerebro y el corazón en la puerta de una empresa, eso va a ser posible. Claro. Pero es imposible, no se puede, porque los problemas de nosotros son personales y somos personas en todo momento, en el trabajo, en la casa, en la sociedad. Por lo tanto, es importante tener, y aquí llegamos también a la empatía, ¿no? Este enfoque sistémico que tienen las habilidades socioemocionales, de saber que mi subordinado, mi compañero, mi colaborador tiene un problema y yo tengo que estar ahí para apoyarle. Y eso después cómo se revierte en eficiencia, en motivación, en sentido de pertenencia. Así es como se pone la camiseta, ocupándome y preocupándome por los problemas de mis compañeros. Y bueno. Pues en esta habilidad de sensibilidad, yo quisiera recalcar también lo que han mencionado mis compañeros, doctor Ricardo, doctor Girandi, la parte de que yo entiendo la sensibilidad. Sí, estoy de acuerdo con ellos en la parte de esa gestión del talento humano, cómo las organizaciones deben de identificar el perfil de las personas que están contratando y en base a ello desarrollar ese paquete de incentivos que los va a mantener motivados y que se van a sentir como que pertenecen a la organización, y es esa sensibilidad que debe de tener el líder de realmente hacer sentir como un socio al colaborador y no como un número de empleado, que realmente seas un líder, que puedas convivir con tus colaboradores, que se sientan parte de y que tengas esa sensibilidad de hacerles ver lo importante que ellos son para la organización. Así estén ensamblando un tornillo todo el día, que sepan que ese tornillo es tan importante para que la organización tenga esta competitividad, ¿ok? Ahí estamos hablando de esa sensibilidad y que las organizaciones pues van a desarrollar ese plan de vida y carrera, ¿verdad? Para cada uno de sus colaboradores. Pero ya estamos hablando en la parte de sensibilización más paternalista, que podríamos verlo de forma paternalista, pero también es una obligatoriedad que tienen las organizaciones a través de la Ley Federal del Trabajo en México, que los obliga a tener ese tipo de atenciones para los colaboradores. Pero yo también aterrizaría la parte de sensibilidad con entender la diversidad cultural, porque la sensibilidad es entender también a la otra persona. Cuando trabajas con, no voy a mencionar culturas diferentes, ¿verdad? Pero si yo tengo una persona, y por experiencia propia, que estoy en una junta de trabajo y esa persona está hablando con un volumen alto, ¿sí? O esa persona hasta puede dar una palmadita a otra persona que es de su misma cultura, o a esa persona que si él tiene un nivel jerárquico más alto, necesita o demanda que la otra persona baje su cabeza al momento que está platicando o se dirige con él, es cuando estoy hablando de sensibilidad, que estoy entendiendo la cultura y la tradición de esa otra persona y que no lo voy a tomar como una agresión hacia mi persona cuando hay una diferencia cultural. Entonces también aterrizo la parte de sensibilidad, de entender esa diversidad cultural. Claro que sí. Y pues bueno, en este importante punto de sensibilidad tan complejo, el poderlo en primer lugar entender, en segundo lugar el poderlo aplicar, replicar en nuestra vida cotidiana. Bien decía Girandi, yo no puedo llegar a mi centro laboral, dejar el corazón y el cerebro afuera y ponerme a trabajar como si nada, no. O sea, y aparte, yo quisiera abonar un punto. ¿Cuántas horas de nuestra vida activa, de nuestro horario activo, pasamos en un centro laboral?
¿no? Bastante. Lo mismo pasa con nuestros estudiantes. ¿Cuántas horas de su vida activa están aquí en los pasillos, en los jardines, ¿no? Tan bonito que tenemos en nuestra facultad en Tijuana. Entonces, dentro de toda esta capacidad de ser sensibles, y esto va para todos, ¿no? Va para el profesor que tiene frente a grupo a 30, 40 alumnos con sentimientos diferentes, con personalidades, ser empáticos, ser sensibles, el tener la capacidad de poderse comunicar de una manera correcta en nuestro entorno cotidiano, ¿no? ¿Qué les parece si vamos a hacer nuestra última pausa y al regresar vamos a abordar el bloque final de cierre de habilidades socioemocionales? Regresamos.